Hola, mi querida gente, soy Lucelka24, y hoy les traigo un nuevo capítulo de Fui enviado a otro mundo, pero morí y ahora soy un zombie. Bueno, sin más preámbulos, que entre la intro. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and I'm checking in the back door. Capítulo 12. De camino a la gran ciudad, parte 2. ¿Qué rayos era eso? Nunca había visto algo similar en toda mi vida como zombie. Era un tipo de monstruo. Dudo que pudiéramos comerlo, se veía de textura algo dura. Aunque quizás debería preocuparme su gigantesco tamaño, o que estaba avanzando a una velocidad preocupante hacia nosotros. Mi instinto me dijo que huyera. Y si bien no estaba en buenos términos con mi instinto de zombie, esta vez tuve que darle la razón y huí, acompañado de la chica zombie y la chica araña. Corrimos durante bastante tiempo. La pequeña, que se identificaba como nuestra hija, comenzó a cansarse y mi compañera la cargó sobre su espalda. El gigante rocoso no parecía disminuir su velocidad y continuó persiguiéndonos sin descanso. Lancé los palos que me habían dado los aldeanos, pero no sirvieron de nada. Mi compañera lanzó unas piedras en el suelo, las que impactaron a gran velocidad con el monstruo, pero no surtieron más efecto que dañar una minúscula parte de su ser. Corrimos hasta que logramos escondernos dentro de una cueva en el camino. Esa cosa intentó sacarnos con su mano, pero esta era demasiado grande y no pudo entrar al lugar. Lamentablemente, no se rindió con nosotros y se quedó allí, vigilando la entrada, sin permitirnos salir. Así estuvimos durante varios días, encerrados en la oscuridad de aquella caverna. Por suerte, había unos extraños monstruos humanoides en el lugar, los que no sabían muy bien, pero servían de alimento para soportar el hambre durante ese tiempo. Al octavo día, escuchamos una voz profunda provenir desde el cielo. Hablaban un idioma que no comprendía, pero sí podía decir que sonaba bastante furiosa. Asomando ligeramente mi cabeza, pude ver a una gigantesca ave, de una apariencia grotesca. Si tuviese que describirla, diría que era un pájaro que duplicaba el tamaño del ser de roca, tan grande que podría privar de la luz del sol a una ciudad completa. Sus plumas eran escasas y en vez de pico, poseía una boca tubular con hileras de dientes que la rodeaban. Tenía 7 ojos de diferentes colores y volaba usando 4 alas. Sus 2 patas se mostraban bastante musculosas. Comenzó una batalla contra el gigante rocoso. Tomó, con sus 4 dedos, a su oponente y lo hizo pedazos. Luego, devoró los fragmentos de su cuerpo, triturándolos con su boca. Fue increíble. Después de eso, el ave emprendió su vuelo hacia un lugar desconocido para nosotros, generando una ráfaga de viento cuya fuerza era capaz de botar algunos árboles. Al fin pudimos salir de la caverna en la que estábamos, pero no sabíamos qué hacer ahora. Corrimos tanto que ya nos habíamos alejado del camino que usábamos como guía para la ciudad. Por otro lado, el tiempo que estuvimos encerrados en la cueva nos hizo olvidar poco a poco el cómo llegar a esta también. No queríamos caminar sin rumbo nuevamente, pero no sabíamos qué más hacer, así que intentamos devolvernos al punto en donde nos encontramos al gigante. Hablando de él, ¿qué era esa cosa? Parecía poseer una figura similar a la de un ser humano, con la cabeza más pequeña y casi no tenía cuello. ¿Era un ser vivo? Tenía mis dudas. Por supuesto, mis acompañantes tampoco sabían bien qué era ni qué podía ser. Esperaba que cuando llegáramos a Kaya, nos dijeran su identidad. Papá, ¿no crees que estamos yendo en otra dirección? Preguntó la niña araña cuando llevábamos un tiempo avanzando. ¿Por qué lo dices? Pregunté, notando que el sol se estaba ocultando. La chiquilla apuntó unas colinas a lo lejos. Esas colinas no estaban cuando corrimos. No lo recordaba, pero si así lo decía, puede que tuviera razón. Aunque esa respuesta no me decía mucho, considerando que nos perseguía un monstruo del tamaño de una montaña tiempo atrás.
Si algo así podía existir, un ser que forme colinas no me sorprendería a estas alturas. Allí hay luz, comentó mi compañera zombie, apuntando también a la colina. Los tres nos miramos las caras y decidimos acercarnos. Si había personas en el lugar, podríamos preguntarle nuevamente por indicaciones. Caminamos por alrededor de unas 2 horas. El cielo estaba oscuro, iluminado únicamente por las estrellas y la luna. Sobre una de las colinas podía divisarse una fogata y una especie de puerta que servía como entrada al levantamiento de tierra. Había un hombre de pie en el lugar, haciendo guardia quizás. Un momento. Una entrada a la colina. Mi compañera tomó una manga de mi ropa. Me observó, con un rostro complicado. Algo parecía sucederle. Devolvámonos, me dijo. Su mirada parecía expresar temor, lo que llamó bastante mi atención. ¿Por qué se comportaba así? Miren, una fogata calentita. Exclamó la niña araña, corriendo hacia el lugar. Oye, espera. Exclamé, intentando alcanzarla. Lamentablemente, ella era más rápida que yo y llegó pronto al lado de la persona de pie. El guardia de la fogata la miró y pareció entrar en pánico. Maldición, parece que la confundió con un monstruo. El desconocido tomó su lanza y se dispuso a atacar a la pequeña. Sin embargo, antes de lograrlo, su cabeza fue cercenada. Miré a mi lado y mi compañera zombie ya no estaba. Volví a mirar la surreal escena y allí estaba la chica, con sus 2 manos sobre los hombros de nuestra hija. Mam. No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a alejarte así de nosotros. Era la primera vez que la veía tan alterada. La última vez fue cuando luchamos contra un monstruo rayado, aunque en ese entonces era ira lo que ella mostraba en su expresión. Perdón. La chiquilla comenzó a sollozar mientras se disculpaba. Era probable que ella no supiera el motivo de aquel regaño, sin embargo. Tienes que cuidarte, le dije a ella. Eres importante para nosotros. No te expongas al peligro de esa manera. Sí. Perdón, papá. La pequeña nos abrazó a los dos, restregando su cara y su nariz con mocos sobre mi ropa. Mi compañera zombie sonrió y la acarició. La situación se me hacía algo extraña sin embargo. Sentía cierto afecto por la niña araña, principalmente debido al tiempo que habíamos pasado juntos y que algo me decía que ella no estaba del todo equivocada al hablarnos como si fuésemos sus padres, pero ver así a la chica zombie era poco congruente. Pensaba que ella solo permitía que nos acompañara la chiquilla insectil porque así se lo había pedido. Nuestra autoproclamada hija se dispuso al lado de la fogata y aprovechó su calor para resguardarse del frío de la noche. Sentía curiosidad por lo que había tras la puerta que el desconocido estaba protegiendo, por lo que quise entrar, pero mi compañera me detuvo. Despedazamos el cuerpo de aquel guardia y lo asamos. La carne no sabía mucho mejor que cuando estaba cruda, lamentablemente, aunque a la niña araña pareció gustarle más que los pedazos sin cocer en el suelo. Cuando la pequeña se durmió, yo y mi compañera comenzamos a hablar. ¿Qué hay tras la puerta? Pregunté, seriamente. Eso, la chica zombie desvió la mirada, mostrándose deprimida. ¿Por qué no nos dejas entrar? ¿Por qué querías alejarte? Yo. ¿Por qué te alteraste tanto cuando esta niña estaba por ser atacada? Haces demasiadas preguntas. Tú no te alterarías si la ves, siendo atacada. Ella parecía estar desviando el tema por algún motivo, de todas maneras respondí a su pregunta. Lo haría, pero eso es porque me agrada la compañía de nuestra hija. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Por qué no habría de hacerlo? Le recordé que hasta hace unos días atrás ella todavía quería comérsela y se detuvo solo porque yo se lo impedí. Ella abrió los ojos y me miró, sorprendida. Esperaba que no fuera porque yo recordaba algo detalladamente en vez del motivo por el cual ella estaba actuando de esa forma. Esto tiene que ver con tus recuerdos, ¿verdad? Pregunté, tomándola de la mano.
Ella desvió su mirada otra vez. No evadas la pregunta, quiero saber más de ti. Déjame conocerte mejor. La chica zombie pareció no comprender mis palabras por unos segundos, ya que se quedó paralizada, sin responder. Luego de salir de su trance, ella soltó mis manos y se quedó mirando el suelo. Parecía nerviosa. Apostaría a que si la sangre corriera por nuestras venas, ella estaría sonrojada. Esperé a que mi acompañante se calmara y me contara sobre sus problemas. Por suerte, no tuve que esperar demasiado tiempo. Nací en un pueblo, en un reino diferente a este, dijo mientras tocaba el grillete en su cuello. Me contó que vivía como una aldeana más, trabajando en el campo para ayudar a sus padres. Tenía una familia compuesta de sus 2 padres, 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Los 7 vivían felices en su hogar. Uno de sus hermanos estaba entrenando con un viejo guardia para sucederlo algún día y proteger la aldea en donde vivían, por lo que se sentían orgullosos de ser familiares de él. La menor de sus hermanas tenía varios amigos y algunos decían que podría ser buena para liderar a las personas, por lo que sería una buena consejera del pueblo algún día. Por supuesto, esto último eran simplemente expectativas que imponían sobre esa pequeña que apenas sabía contar hasta 100. La chica zombie, quien en ese tiempo no era un zombie, era quien se encontraba en el medio y al igual que su posición en la familia, no se destacaba en nada frente a sus hermanos. Solo podía cuidarlos bien, educando a los pequeños y ayudando a los grandes. Lamentablemente, nada en este mundo podía ser felicidad para siempre. La aldea fue atacada por bandidos. Esos invasores destruyeron los campos y quemaron las casas. Violaron a varias mujeres y mataron a muchos hombres. Al final, los sobrevivientes fueron llevados a su base, en donde colocaron magia esclavizadora, para luego venderlos en alguna ciudad. La tensión se podía sentir entre las personas, quienes fueron encerradas en jaulas. Eran maltratadas y se les daba poca comida. Era algo natural que comenzaran las peleas entre los esclavos, debido al estrés. La chica zombie se las ingenió para evitar que su familia se viera involucrada en los conflictos dentro de las celdas y pudieron mantenerse sanos y salvos hasta que fueron llevados a la ciudad. El lugar era horrible y los trataban incluso peor allí. Todos se enflaquecieron mucho por la falta de comida. Muchos murieron enfermos también. Era el infierno para ellos. El esclavista era un hombre que vestía ropas lujosas y muchos anillos en sus dedos. No era obeso, pero sí estaba un poco pasado de peso. A veces tomaba a una persona al azar y se la llevaba lejos, para nunca volver a ser vista. Los clientes se paseaban, con capuchas sobre sus cabezas, ocultando su identidad. Miraban, con ojos llenos de maldad, a los pobres esclavos desnutridos. Elegían a 1 o 2 y se los llevaban a quién sabe dónde. Mi acompañante no quería eso, quería que su familia se mantuviese unida siempre. Era tan grande su deseo que ella logró negociar con un noble corrupto para que los compraran a todos juntos, a cambio de cualquier cosa que pidiera. Así, vivieron 2 años en los calabozos de su mansión. También eran pobremente alimentados, pero seguía siendo mejor que estar con el esclavista. Allí, trabajaron principalmente para entretener a su dueño, haciendo gracias o siendo usados para aliviar su estrés. Mi compañera lo recordaba como un hombre cruel, en especial por la forma de tratarla a ella. Sin embargo, nada se comparaba con la crueldad que tuvo una vez, al dejar la celda abierta y los grilletes desencadenados. Era claramente una trampa, todos podían notarlo. No sabían cuál era el castigo, pero no se arriesgarían a provocarlo, por lo que se quedaron allí, encerrados con miedo. Exceptuando su hermana, la más pequeña, quien se adelantó a los demás. No pudieron atraparla a tiempo y fue capturada por una especie de monstruo peludo de 4 cabezas, e inmediatamente después de salir de la celda.
La familia no tuvo tiempo para llorar su muerte, ya que pocas horas después, la ciudad fue arrasada por el ejército de la nigromante y ellos fueron transformados en zombies. Estuvimos juntos, como un grupo de zombies, hasta que nos encontramos a ese monstruo de rayas, el cual los destrozó a todos. Mi acompañante tenía un rostro lleno de tristeza, pero no podía llorar. También hubiese terminado conmigo, pero tú me salvaste, por lo cual estoy agradecida. Entonces el motivo de que estés apegada ahora a la niña araña. Se parece a mi hermana menor. Ahora que tengo recuerdos de cuando estaba viva, no puedo evitar compararla con ella. Miré la puerta tras nosotros. Ella se percató de mi movimiento y sonrió amargamente. Este lugar se parece mucho a la cueva de esos bandidos, aunque no es posible que sea la misma, porque estamos muy lejos de mi nación. Ya veo. Me levanté y caminé directamente hacia la entrada de lo que sea que protegía el guardia desconocido. La chica zombie se levantó apresuradamente también e intentó detenerme. No le hice caso y abrí la puerta de par en par. ¿Qué estás haciendo? No podemos quedarnos esperando a que alguien salga de aquí por sorpresa, así que eliminaré a todo el que esté dentro ahora. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Quieres morir? Esas palabras me provocaron ganas de reír por primera vez en mi vida como no muerto. Somos zombies, querida amiga, dije, con una sonrisa leve. No te pediré que olvides tu pasado, pero tienes que recordar dos cosas. En la entrada había un túnel corto, el cual terminaba en un gran espacio cavernoso en el que se encontraban 5 personas armadas, con vestimentas dispares, las que se notaba mucho que eran robadas. 2 estaban durmiendo, 2 estaban jugando con un set de cartas y el último estaba afilando una daga con una piedra. Los que estaban despiertos me vieron entrar y gritaron improperios. Tomaron sus armas y se lanzaron contra mí. Uno de ellos usó una lanza para atravesar mi pecho. Estamos muertos, dije, alto y claro. El tipo que me había atravesado estaba sorprendido al ver cómo continuaba moviéndome sin problemas. Uno de ellos se quedó a apoyarlo mientras que el otro corrió hacia mi compañera. Ella hizo un grito ahogado y lo golpeó en el estómago con su palma. No hacía falta decir que el pobre hombre salió disparado hacia el otro lado del túnel, muriendo con dolorosos quejidos y vomitando mucha sangre. 2. Ya no eres la misma de antes, comenté, tomando la cabeza del lancero y dislocándola. Siendo sinceros, me molesta un poco que te hayas vuelto tan fuerte y yo aquí, luchando con mi boca para hablar coherentemente. Monstruo. Gritó el último enemigo, despertando a los otros 2. Aunque me quedaba atrás de mi compañera, no significaba que yo, como zombie, no superara la fuerza física de un humano común. Aquello se tradujo en que ninguno de los 3 desconocidos restantes pudo contra mí y murieron sin saber qué tipo de monstruo era. Lamentablemente, las heridas que me infligieron no sanarían por medios naturales, ahora que probablemente no tendría esos episodios de renovación. Tendría que aprender a moverme bien para esquivar los ataques de mis enemigos si no quería que mi cuerpo se deteriorara rápidamente. Lo que hiciste fue muy arriesgado, comentó mi compañera, enfadada. Asentí con la cabeza, dándole la razón. Lo que hice tenía grandes riesgos, fácilmente podrían haberme cortado el cuello y hasta ahí habría llegado mi aventura con esta vida de zombie. Pero sentía que debía tomar el riesgo, ver a mi compañera con miedo no me era grato, para nada. Esta vez confié en la voz que me hablaba a veces en el interior, tenía que buscar la forma de quitar ese trauma o no podríamos movernos como queríamos. Además, si nos quedábamos frente a la fogata, en cualquier momento ellos podrían salir, bien preparados, y atacarnos por sorpresa. Ahora teníamos una pequeña base, nuevas ropas, unos bolsos que servirían para cargar cosas, dinero y armas. Sin mencionar la comida de aquellas personas y sus propios cuerpos que nos servían de alimento a nosotros.
Dicho eso, de todas maneras prefería no quedarme allí mucho tiempo. Ese lugar era demasiado grande como para tener a tan pocas personas, quizás haya más en camino, no me quería arriesgar. ¿Estás más calmada ahora?, pregunté a mi compañera. Sí, ella me tomó del brazo y me obligó a sentarme. Sin embargo, no creas que eso te va a salvar de mi regaño, dijo mientras cosía, con hilo de la telaraña de nuestra hija, los tajos que me dejaron nuestros enemigos. ¿De dónde sacó esa aguja? ¿Se la habrá pasado la pareja de ancianos? Agradezco tu ayuda, en verdad lo aprecio. Mi compañera puso sus dos manos sobre mis mejillas y me obligó a mirarla a los ojos. Su expresión era seria. Pero no lo vuelvas a hacer. No lo haré, murmuré, inseguro. Más fuerte. No lo haré. Bien. ¿Por qué me estaba pasando esto cuando todo lo hice para que ella se animara? Bueno, ya no importaba, con verla actuar normal me bastaba, la verdad. Parte de mi conciencia levantaba su pulgar derecho, en señal aprobatoria. Un momento. ¿Era idea mía o su personalidad se hizo más fuerte ahora? ¿Era el efecto de recuperar sus memorias? Si es así, no estaría mal que también recuperara las mías. Ser el único sin un pasado claro me hacía sentir algo solitario. Con todo lo sucedido, olvidé preguntarle su motivo para acompañarme a mí, lo cual no comprendía del todo. Cuando le pregunté sobre aquello, ella simplemente respondió con un idiota y continuó con sus quehaceres, dejándome en una duda mayor. Juntos, buscamos objetos útiles para nuestro viaje entre lo que tenían los desconocidos en la cueva. Cada vez que nos encontrábamos con algo interesante, hablábamos sobre los posibles usos que podíamos darle. Lamentablemente, gran parte de mi sentido común estaba distorsionado respecto a cómo funcionaba este mundo. Y mi compañera desconocía muchas cosas al vivir la mayor parte de su vida en una aldea. ¿Qué problema?, murmuré. Sí, comentó la chica zombie, mirando unos libros que parecían ser importantes, pero como no sabía leer, los devolvió a su estante. Nada que se le pueda hacer. Llevémonos la ropa y el dinero. Las armas no. ¿Quieres un arma? Las armas eran muy útiles. Supongo que decirle eso a una mujer que era capaz de matar a una persona, utilizando únicamente sus puños, no tendría mucha validez. De todas maneras intenté explicarle mi razonamiento y ella terminó por estar de acuerdo. Ella se llevó una daga larga y yo una espada curva, la única que tenía una funda. También había un escudo, pero era demasiado llamativo como para cargarlo en la ciudad. Tomé también una daga pequeña, para pasársela a nuestra hija. Ya cuando terminamos, vimos que la cueva se iba iluminando poco a poco, ya estaba comenzando a salir el sol. Los dos nos sentamos en las afueras de la base de los desconocidos, con dos grandes bolsos para llevar nuestro botín. Mi compañera se apoyó en mi hombro y miró la salida del sol. Gracias, dijo ella, en un tono suave. ¿Por ayudarte con tus problemas?, pregunté, sin saber bien cómo reaccionar. Por estar siempre conmigo. Eso no me lo esperaba. Para mí, eso era algo natural de hacer, ¿no? Digo, éramos zombies, viajábamos en grupos, ya que éramos débiles y estábamos solos. Aunque, bueno, al principio, la consideraba un estorbo, pero ya me acostumbré a su presencia y pensaba en ella como una buena amiga y compañera de viaje, además de ser la madre de nuestra pequeña niña. Diría que prácticamente ya éramos familia. Acaricié la cabeza de la chica zombie, a lo que ella reaccionó con un sobresalto. Sin embargo, no se negó a continuar recibiendo la caricia. Ah. Papá y mamá están flirteando. Escuchamos exclamar a la niña araña, quien había despertado sin que nos percatásemos. Mi compañera pareció paralizarse por las palabras de la chiquilla, pero no las negó. No quisiera crear un malentendido, por lo que me dispuse a explicar la situación. Sin embargo, antes de decir palabra alguna, nuestra hija saltó sobre nosotros, derribándonos al suelo.
Yo también quiero caricias. Exclamó, haciendo un puchero y abrazándonos a ambos con sus largas patas de insecto. Tanto yo como mi compañera sonreímos, la abrazamos de vuelta y la acariciamos con afecto. Nuestra hija soltó pequeñas risitas mientras se colocaba entre los dos, quejándose luego de que estábamos fríos. Ah, dije de repente. Ambas chicas se quedaron viéndome, con extrañeza. No les preguntamos a los que estaban en la cueva sobre cómo llegar a la ciudad. Ah. Exclamó mi compañera, abriendo sus ojos como platos e inmediatamente después, afirmarse la cabeza, debido a recordar que no dejamos a nadie vivo para interrogar. Ustedes son muy raros, comentó nuestra hija, riendo bajo los primeros rayos de sol. A fin del capítulo 12. De camino a la gran ciudad, parte 2.